Buenas tardes de nuevo a todos los amigos y amigas que ya nos acompañan desde meses y años prácticamente. Ya terminó la serie de las meditaciones sobre hablar de resurrección en tiempo de muerte y en el ritmo litúrgico hemos vuelto al tiempo ordinario. El tiempo litúrgico es como una metáfora de la vida humana, de la vida de la comunidad humana, una metáfora que en estos tiempos de crisis me parece muy sanadora. Les confieso que después de esta larguísima travesía litúrgica extraordinaria que empezó con la Navidad, un tiempito corto de latencia y después la Cuaresma, 40 días, el tiempo pascual, 50 días, con sus réplicas como un terremoto, ¿no? El tiempo pascual es como un enorme terremoto significativo. Todavía estamos con réplicas del terremoto. Mañana va a ser el Día de la Trinidad. Hemos celebrado Jesucristo, sumo sacerdote. Vamos a celebrar el Santísimo Sacramento, el Sagrado Corazón, en fin, como que no acabamos de concluir este sacudón pascual, pero lo que me parece realmente sano es el tiempo ordinario y vuelvo a repetirlo, les confieso que al final de la larga caminata pascual siempre aspiro, anhelo el tiempo ordinario. Y creo que en las circunstancias que vivimos, las coyunturas de pandemia, donde estamos ahí como suspendidos en una prolongación casi intolerable, insoportable de la incertidumbre, estamos como ahí colgados a lo extraordinario, pero un extraordinario dramático que no nos permite prever absolutamente nada, ni siquiera un beso. No podemos ni siquiera planear, proyectar, abrazarnos. Estamos en un infierno de lo extraordinario y el tiempo ordinario de la liturgia como que va anticipando esto que estamos anhelando todos y todas, volver a lo ordinario. Sabemos ya, lo hemos repetido tantas veces, que no vamos a volver nunca más a lo anterior. Seguramente que la pospandemia va a ser un tiempo nuevo, pero cómo necesitamos, cómo aspiramos a lo ordinario. Entonces, gracias a la metáfora litúrgica, del tiempo litúrgico, me voy a permitir una pequeña meditación sobre lo ordinario, sobre la realidad ordinaria, cotidiana, banal. ¿Eh? Y voy a poner como título de esta meditación paréntesis, si quieren, un paréntesis entre diferentes series de meditaciones. Voy a poner como título la trascendencia de lo ordinario. Parece una paradoja, pero creo que me entienden si también como yo, como mucha gente, están hartas de esto extraordinario que nos tiene colgado en la pandemia. Bien, entonces el secreto, el misterio de lo ordinario tiene que ver con la verdad, con la simple verdad, con la simple realidad. Toda criatura, como decía el rey Salomón, si no me equivoco, en uno de los libros de sabiduría, creo que es el libro de la sabiduría, dice Salomón, yo nací como cualquier ser humano, de manera ordinaria. Fui concebido por el encuentro ordinario de un hombre con una mujer. Estuve de manera ordinaria 9 meses en el seno de mi madre para ir creciendo. Nací como cualquier criatura gritando y manos
humanas ordinarias me han recogido, han cortado el cordón, me han lavado y me han abrazado. Todo esto es tremendamente ordinario. Es lo que pasa con todas las criaturas y en particular con el ser humano. Somos seres felizmente, absolutamente ordinarios. E incluso lo trascendental, el trascendente de nuestras vidas, el sufrimiento y el amor, que también son los hilos conductores entrelazados. Creo que entre el amor y el sufrimiento hay un abrazo, son hermanos gemelos, ¿no? No hay amor sin sufrimiento y no habría sufrimiento si no fuera por amor. Entonces, incluso esto que nos parece como un paréntesis, como algo extraordinario en el transcurso de lo ordinario, pues quizás es lo más ordinario de todo. Somos gente de sufrimiento, somos gente de amor, de amores, y somos gente de muerte también. Y todo esto es como el entretejido, ¿no?, de lo ordinario, de lo cotidiano. Y podríamos decir, y quizás es el primer punto que quisiera subrayar, podríamos decir que lo ordinario es la fuente y la meta de absolutamente toda realidad. Todos fuimos concebidos de manera ordinaria, vivimos de manera ordinaria y no sé si desgraciadamente o felizmente moriremos de manera totalmente ordinaria. Volveremos a lo más ordinario que se pueda imaginar, que es el polvo que nos constituye. Entonces, en esta dinámica de lo real, la realidad es ordinaria, no hay otra realidad que lo ordinario, ¿ya?, tejido de sufrimientos y amores, de proyectos y de frustraciones, de fracasos y de logros, podemos constatar que la fuente de la vida espiritual es lo ordinario. Creo que es el sentido del misterio de la encarnación. Un Dios que se encarna en lo absolutamente ordinario. ¿Se han puesto a pensar que Jesús nació como ustedes y como yo, igualito? Tuvo que aprender de su mamá cómo ser limpios, cómo controlar sus esfínteres, ¿no? Cómo aprendió a hablar. Habló seguramente con el dejo que le transmitió su lugar de nacimiento. Cuando se hablan de los apóstoles de Jesús en Jerusalén, se los reconoce porque tienen el dejo de Galilea, de la provincia. Eso lo aprendió Jesús igual. Yo creo que Jesús tuvo que aprender a orar y aprender quién era Dios de sus papás, ¿no? Incluso aprendió algunas cosas un poco negativas en la calle ordinaria de Nazaret, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, cuando trata la pobre mujer pagana de perrito, yo creo que esto lo aprendió en lo banal y ordinario y cotidiano de los prejuicios nazarenos, ¿no? Tuvo que salir de esta ordinariedad, diría yo, para descubrir algo nuevo. Entonces, la fuente y la meta de todo nuestro caminar espiritual, de toda nuestra concientización, es lo ordinario. Y muchas veces en estos tiempos medito sobre la ausencia de fiesta y la prohibición de duelo. Estamos en un momento totalmente desconectado de lo ordinario y por este motivo no podemos celebrar fiestas. Para los andinos eso es totalmente dramático. ¿Por qué? Porque la fiesta es como la coronación, el culmen, la cumbre de lo ordinario. En el mes de mayo, por ejemplo, nuestra gente celebra las cruces de los cerros, pero lo que va celebrando es la cosecha. La cosecha, y ¿qué cosa más ordinaria que la lluvia, el sol, el sembrío y la cosecha? Entonces, la fiesta
brota de lo ordinario. Y cuando se nos prohíbe la fiesta, como que lo ordinario se va pudriendo, ¿no? Nos va dando su fruto de utopía, que es la fiesta. Y lo mismo el duelo, no podemos, muchos de nosotros no hemos podido enterrar a nuestros difuntos por el problema del contagio. Nos han quitado esta otra cumbre trágica del ordinario, que es despedir, poner en la tierra, hablar con nuestros difuntos. Qué urgente es poder volver a lo ordinario para volver a la fiesta y al duelo. No hay nada real, nada profundo, nada espiritual que no venga de lo ordinario. El problema es que incluso antes de la pandemia estábamos ya en una cultura de lo artificial. Y ahí está el drama de la posmodernidad, la crisis de la posmodernidad. Nos están inventando fiestas, duelos, sentidos, cultos, religión, que no brota de lo ordinario, sino de un artificio. Nos han inventado algo extraordinario, sacado de quicio, con acontecimientos falsos, y entonces un poco como en una droga. El artificio es una droga, hay que repetirlo constantemente, nos están repitiendo lo extraordinario. Todo lo que gira alrededor de los famosos, por ejemplo, ¿no? Es una irrealidad fantasiosa, artificiosa. Lo que gira, una vez hemos hablado de eso en una de nuestras charlas, todo lo que gira alrededor de los créditos. Ese es un artificio fantasioso que no reposa sobre ninguna realidad de la gente. Entonces la gente se puede comprar una pantalla gigante sobre lo que no es su realidad, que no es lo cotidiano, lo ordinario. Y ahora que estamos confinados, la realidad se ha vuelto virtual, prácticamente todo se ha virtualizado, es decir, que se ha desarraigado de su terruño ordinario, de lo extraordinario desarraigado, del artificio, no puede salir ningún fruto, ningún buen fruto, y de ahí el drama actual, que no, frente a una crisis de humanidad fundamental, ya no tenemos de dónde sacar sabiduría y sabia de sabiduría, ¿no? Solo el terreno ordinario da fruto. Y creo que es también para la iglesia, para la religión, un cuestionamiento enorme. No hemos hecho de nuestra religión un espacio extraordinario. Se va al templo, se recurre a la iglesia por los muertos, por los matrimonios, por los bautismos, para pedir milagros. O sea, la iglesia se ha confinado en lo extraordinario, en lo desarraigado. Y entonces cuando se nos priva de este espacio de artificio religioso, podríamos decir, los ministros de este sistema de lo extraordinario ya no saben quiénes son, ya no saben los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Están como desarraigados por el sistema religioso y se descubren como fantoches, ¿no? Como personajes robóticos de un extraordinario artificioso. Me permito aquí volver a San Benito y a la sabiduría benedictina, porque justamente creo que la intuición fundamental del benedictinismo de San Benito es lo que llamaría la sacralización de lo ordinario. En la vida benedictina todo es ordinario, en la repetición, en el goteo, pero al mismo tiempo esto ordinario es constantemente sacralizado y es el rol de la ritualidad.
En un monasterio todo está ritualizado a través del canto, a través del silencio, de la escucha, de los gestos simbólicos que la regla de San Benito va multiplicando. Por ejemplo, para acoger a un huésped hay una serie de ritos. Para comenzar y concluir la comida hay un rito. Todo está ritualizado. La comida, la vida comunitaria, la vivencia más elemental, todo esto está sacralizado. Y creo que esa es una de las grandes novedades del Evangelio. Jesús era un hombre banal, un hijo del hombre, quiere decir un hombre cualquiera, un hombre banal y tan banal que venía del pueblo más banal de la historia, que fue Nazaret, ¿no? Pero nos desconectó de los ritos extraordinarios, en particular del templo. En estos días vimos cómo Jesús rompe con una cierta ritualidad abstracta, artificial de los sacrificios del templo y va a desplazar lo sagrado. ¿Qué cosa es sagrado? Es el hermano. Y especialmente el hermano sufrido, el que tiene sed, el que está desnudo, el que tiene hambre, nos dice Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Es decir, esta ordinariedad humana es lo único sagrado que tenemos, ¿ya? Este rostro ordinario del hermano sufrido, excluido, eso es lo sagrado. Y en la vida benedictina, la repetición de lo ordinario, eso es lo propio de lo ordinario, ¿no? Se repite. Nos acostamos, nos lavamos, comemos, nos reímos, trabajamos, estudiamos de manera repetitiva. Todo se repite. Y el que no está enraizado en esta sacralidad de lo ordinario se aburre, se aburre. Me llama la atención justamente que en el artificio postmoderno muchas veces hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar de todo rápidamente, cambiar de amigos, cambiar de carro, cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de pareja. Porque la repetición nos aburre, porque hemos perdido las raíces de lo sagrado en lo ordinario. En cambio, en la vida benedictina, la repetición de los gestos, de las palabras, de las experiencias banales, tejen la cotidianidad y tejen la profundidad, ¿no? Es en la medida en que estamos profundamente enraizados en esta repetición gozosa, en esta masticación, en esta rumiación de lo parecido, que nos vamos nosotros transformando, porque nos vamos reconciliando con nuestra carne. En el fondo es eso, con nuestra carne nos vamos reconciliando con la carne cotidiana, banal, ordinaria, y entonces se va transfigurando nuestra realidad. Es el rol de la lección divina, por ejemplo. A lo largo de una vida monástica habremos leído la Biblia 50.000 veces enteramente, la conocemos casi de memoria, hay que decir de los salmos que repetimos día tras día, semana tras semana, pero es este goteo de la palabra que nos va transformando y transfigurando, ¿no? Por eso hablo de la trascendencia de lo ordinario. La mesa, el pan, la vina, el vino, la familia. No es eso por si acaso la Eucaristía que es el centro de la vida de fe, es lo más ordinario. No hay nada más ordinario que un pan, que una copa, que una mesa. No hay nada más ordinario que una familia reunida alrededor de la mesa. El problema es que hemos hecho de este lugar tan ordinario, tan cotidiano de la mesa compartida, una realidad entre cielo y tierra, medio fantasiosa, que ya no representa absolutamente nada de la realidad que vivimos. Hay que volver a la ordinariedad del gesto eucarístico de Jesús. Termino quizás con una pequeña audacia más. ¿No será que Dios es bien ordinario?
bien ordinario, sobre todo el Dios de Jesús, el Dios encarnado. ¿Ya? Hace unas semanas hemos trabajado el tema del silencio de Dios, de la ausencia de Dios, del Dios que no interviene. ¿No será justamente porque hemos desconectado de nuevo a Dios de lo banal, de lo cotidiano? Hemos buscado el rostro de Dios como el Salmo 62, ¿no? Estoy buscando tu rostro, Señor. Ahí en lo extraordinario, como los interlocutores de Jesús que querían signos extraordinarios. Jesús les dice, no, no habrá otro signo que el de Jonás, es decir, la realidad. No hay otra cosa que la realidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí nos hemos perdido en la búsqueda de un Dios extraordinario, mientras el Dios de Jesús, mira que el Dios de Jesús es el Dios discreto, cotidiano, que tú puedes ver en el rostro de Jesús, como dice el nazareno a San Felipe, al apóstol Felipe, ¿ya? Y sobre todo lo puedes reconocer en el rostro del pobre, del más discreto, del más banal de tus vecinos. El Dios de la Biblia es el Dios que acontece, es el Dios acontecimiento, no es un Dios separado que está ahí en la eternidad, es un Dios que acontece constantemente, acontece en la creación, acontece en la historia de su pueblo, acontece en nuestros pecados cuando Yahvé va por el jardín a buscar a Adán y Eva, acontece, es un Dios que acontece y es esto justamente su ordinariedad. Es el Dios que acontece en las cosas más simples de la vida diaria, el signo de Jonás de la realidad. Y entiendo entonces de esta manera la frase tan bella de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se estremece en algún momento y dice, Padre, te bendigo, porque tú has escondido esas cosas a los entendidos e inteligentes, a los sofisticados, y lo has revelado a los más pequeños porque te dio la gana? Literalmente es eso, ¿no? Porque te dio la gana. Entonces, el Dios que se revela en los más pequeños, los más insignificantes, y que se esconde a los que lo buscan en las construcciones abstractas e intelectuales. El Dios escondido es el Dios que acontece. El Dios escondido es el Dios que acontece en lo más pequeño de la vida. Entonces, el tiempo ordinario nos pone en guardia ante lo que llamaría la tentación permanente del gnosticismo. Hay siempre una tentación gnóstica en la iglesia, no es una historia antigua. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Es creer que hay conocimientos secretos reservados para una élite y que para la plebe está justamente lo ordinario, pero siempre hay que buscar estos conocimientos. Hoy día, yo pienso, por ejemplo, en corrientes cuánticas, hay místicas cuánticas, hay, qué sé yo, ¿no? Hay una tentación permanente de separarnos de los ordinarios, ¿ya? Pecadores, ignorantes, ¿ya? Pobres, y volvernos una élite aristocrática de gente que conocemos secretos sobre Dios. El único secreto del Dios de Jesús es Nazaret, lo más ordinario que se puede imaginar.